Bienvenidos chavales, ¿qué tal estáis? En este vídeo vamos a hablar sobre una de las características más poderosas de React.js, los hooks y más en específico los custom hooks. Como muchos ya sabréis, los hooks son funciones especiales que nos van a permitir agregar características o funcionalidades de React a nuestros componentes funcionales, o sea, componentes definidos con funciones. Pero, ¿qué son los custom hooks? Los custom hooks nos van a permitir encapsular lógica de componentes para poder ser reutilizada fácilmente a la hora de definir un nuevo componente. Lo bueno de esto es que a la hora de definir los custom hooks podemos utilizar a su vez otros hooks. Os lo voy a enseñar con un ejemplo de código real. Como podéis ver en pantalla, aquí tengo el clásico input cuyo valor se va guardando a tiempo real en un estado perteneciente al componente padre. Además, al llegar a 100 caracteres la aplicación me indica que hay demasiados. Para poder hacer eso necesitamos primero crear el estado, luego una función handleChange que va a ser pasada al evento change del input, cuyo propósito es actualizar el estado con el valor del input, aunque siempre y cuando se cumpla la regla de los 100 caracteres como máximo. Suponiendo que tan solo queramos utilizar toda esta lógica en un componente, perfecto, pero ¿y si queremos reutilizar toda esta lógica en otros componentes? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Copio todo el código y lo pego en otro componente? Pues no, lo que tenemos que hacer es crear un custom hook. Así que bueno, pasemos a crear un mini proyecto encapsulando lógica de componentes en custom hooks. Como podéis ver, acabo de abrir aquí una carpeta en Visual Studio Code. Tengo aquí mi terminal. Vamos a crear un proyecto de React. Vamos a poner npm create vite@latest, ¿vale? Y esto va a crearnos un proyecto de React con la herramienta de Vite. La podéis también crear con la herramienta de Create React App, pero yo en mi caso la creo con Vite porque es más rápido y tal. El proyecto va a ser un punto para que se me cree dentro de la carpeta que ya tengo y que no se me cree una carpeta a su vez dentro de la que ya tengo creada. Aquí vamos a darle todo a Enter y vamos a seleccionar la opción de React, ¿vale? Y bueno, tengo un vídeo preparado hecho en TypeScript, no sé si lo habré subido ya. Mucho TypeScript, vamos a ir con JavaScript de momento y voy a ir con SWC, ¿vale? Y aquí tengo mi proyecto, vamos a instalar las dependencias en npm install. Ok, pues ahí lo tenemos, se me acaban de instalar todas las dependencias necesarias. Y bueno, podríamos ir empezando ya a hacer cosas. Vamos a poner esto más grande y en pantalla completa. Toda la carpeta src no me interesa, así que voy a borrarla. Pasa lo mismo con la carpeta public. Y vamos a cambiar aquí una ruta. En lugar de main va a ser index, porque me gusta más llamarlo index.jsx. Index.jsx. Y vamos a crear la aplicación más sencilla que se puede crear para testear que todo esté yendo correctamente. Vamos a importar create root de from React DOM/client, ¿vale? Vamos a hacer un create root document.getElementById root.render, ¿vale? Aquí, como ya no estoy en TypeScript, pues ya no me hace falta especificarle que este dato de aquí sí o sí va a ser HTML element y que no cabe la posibilidad de que sea null. Así que vamos a colocar aquí un h1 con sintaxis JSX y vamos a poner hello world, por ejemplo, para testear que todo esté funcionando correctamente como tiene que funcionar. Vamos a ver si funciona esto. npm rundev y esto se me debería de hostear efectivamente en el 5173. Lo abrimos y aquí lo tengo, ¿vale? Hello world. Así que vamos a crear primero un componente sencillo y vamos a crear un custom hook y vamos a utilizarlo en ese componente, ¿vale? Para que veáis cómo se hace esto. Vamos a crear el clásico app.jsx y vamos a retornar un div diciendo app component y vamos a exportarlo por defecto, export default app. Ok, vamos a importarlo aquí y no funciona. ¿Por qué? Porque esto hay que hacer así, ¿vale? Perfecto, ahí lo tengo. Deberíamos de poner tal vez strict mode, así que vamos a importar strict mode, que es un componente from, y vamos a poner React, ¿vale? Y ahora lo suyo es poner la aplicación dentro de este strict mode. Y app es una self-closing tag, así que no hace falta crear una segunda etiqueta de cierre. Ok, pues vamos a crear un componente como de tarjeta o algo así. Y vamos a estar importándoselo a esta aplicación de aquí, ¿vale? Vamos a estar metiendo dentro de este componente app ese componente que vamos a crear ahora, ¿vale? Así que vamos a src y creamos la carpeta components. Y vamos a crear un componente llamado, por ejemplo, card.jsx, ¿vale? Return, de momento vamos a retornar pues userCard, por ejemplo, ¿no? Vamos a exportarlo por defecto, export default card. Y ahora si importo esto dentro de app, hago un import card from.components/card y lo renderizo aquí dentro de este div, que por cierto va a ser un div de la clase app. Aquí tengo el componente card, userCard, perfecto. Vale, pues vamos a hacer una cosa, vamos a crear un custom hook. Va a ser un custom hook de contador, ¿vale? Vamos a crear un custom hook que lo que haga es imitar el comportamiento de un contador, ¿vale?
Entonces aquí tengo el componente card. Vamos a poner mejor card component. Vamos a crearlo aquí mismo, ¿vale? Luego ya, si queréis, lo podéis colocar incluso en otra carpeta distinta dentro de SRC. Ponéis hooks y ahí ya perfectamente los podéis almacenar. Pero de momento voy a crear aquí el custom hook. Vale, entonces si vamos a crear un custom hook de un contador, ¿qué es lo que tenemos que importar? Vamos a importar, lógicamente, useState, porque nuestro contador va a requerir de useState. Import useState from React, ¿vale? Entonces vamos a crear nuestro hook, const. Y por regla general se suele colocar use, ¿vale? Y aquí el nombre de nuestro hook, por ejemplo, useCounter, ¿vale? Esto es un nombre válido totalmente para nuestro custom hook, ¿vale? Ok, pues tenemos aquí useCounter. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues a una función flecha, a una arrow function. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a crear un estado, lo vamos a asignar una constante. Vamos a poner counter y setCounter. Y esto va a ser un useState, ¿vale? Un useState con el valor inicial de 0. Lo que tendríamos que hacer ahora es retornarlo, ¿vale? Return counter. Y esto de aquí ya es un hook. ¿Qué es lo que sucede? Pues que es un contador bastante inútil. De hecho, ni siquiera puede sumar puntos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando el elemento principal del componente, que en este caso es este div, sea clicado, se le haga clic, sume puntos a este estado. ¿Cómo podemos hacer que este elemento JSX principal de nuestro componente, al ser clicado, haga que se sumen puntos aquí a este setCounter? Pues muy sencillo. Vamos a crear una función que se va a llamar, por ejemplo, handleClick. Cuando esa función sea ejecutada, ¿qué código vas a, valga la redundancia, ejecutar? Pues el siguiente, vas a hacer un setCounter y vamos a poner un counter más 1. Cada vez que se llame a la función handleClick, el estado va a ser aumentado en 1, ¿vale? Y esta función tiene que estar colocada aquí, dentro de un onClick, ¿vale? Tiene que estar aquí dentro. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues muy sencillo, vamos a hacer que este custom hook no solamente retorne counter, sino que también retorne handleClick, ¿vale? Así de sencillo. Por una parte vamos a tener una función que va a contener el estado, y por otra parte vamos a tener una función que al ser llamada automáticamente va a sumar un punto al estado, ¿vale? Como podéis ver, este hook es bastante pobre, no tiene prácticamente lógica de ningún tipo, es muy sencillo, no haría falta ni siquiera crear un custom hook para esto, pero es más que nada un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces aquí tenemos nuestro hook y ahora que me estoy dando cuenta, lo suyo sería tener también este componente aquí dentro en app, pero para no meterlo aquí dentro en app.jsx, lo que vamos a hacer va a ser efectivamente crear aquí la carpeta hooks y vamos a poner useCounter, ¿vale? useCounter.jsx. Este hook lo vamos a meter ahí dentro y lo vamos a exportar por defecto, ¿vale? Hacemos un export default y vamos a poner useCounter, ¿vale? Entonces lo que nos quedaría, ¿vale? Aquí es venirnos a este componente y ahora en la definición del componente utilizar ese custom hook. Import useCounter from hooks useCounter. Const counter. Y aquí teníamos handleClick, pero en este caso voy a cambiarle el nombre, ya que lo estoy desestructurando, voy a cambiarle el nombre a addPoints. Por ejemplo, podréis dejarle el mismo nombre con el cual lo retornasteis, pero yo, más que nada para probar, lo voy a desestructurar poniéndole otro nombre, ¿vale? addPoints. Y colocamos aquí useCounter, ¿vale? En este caso, este hook no recibe ningún tipo de argumento, pero perfectamente podría hacerlo. Puedo poner aquí initial value y esto se lo debería de asignar aquí y luego aquí ya pongo el número. Pero en este caso pues no tenemos ni siquiera un parámetro, ¿vale? Lo vamos a dejar como está y ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer ahora es decir que card component va a renderizar, vamos a colocar lógica de JavaScript, el estado counter y además al ser clicado el div, addPoints, al ser clicado, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a ser llamada la función addPoints, ¿vale? Y ya está, ya lo tenemos. Puedo crear 10.000 componentes totalmente distintos cada uno, que si sigo esto de aquí, ya tengo toda la lógica hecha de este hook. Así de simple. Podemos incluso probarlo, así que me voy a meter aquí. Vamos a ver lo que nos sale aquí en la consola. Console. Y aquí tengo un error con las importaciones, básicamente porque he cambiado las cosas de sitio, así que habría que hacer esto. Guardamos y guardamos. Recargamos y aquí tengo otro error. Me está diciendo que addPoints no se reconoce y efectivamente tiene razón. Aquí no es addPoints, aquí es onClick, ¿vale? Es el evento onClick. Ahora sí, vamos a ver qué pasa. Recargo y aquí tengo mi componente que, gracias a que he utilizado ese hook, cuando doy clic sumo puntos sin tener que haber clonado toda esta lógica de nuevo, que podría ser 8000 líneas de código perfectamente. Y de esta forma hemos optimizado el código, vamos, un 10.000%, ¿vale? Voy a añadir un pequeño estilo a este componente porque voy a jugar con una cosa nueva, ¿vale? Vamos a hacer que este useCounter hook sea algo más elaborado. Vamos a utilizar un efecto secundario, ¿vale? Vamos a utilizar el hook de useEffect para que al hacer clic también cambie de color, ¿vale? Card.css, ¿vale? Import
y vamos a poner punto barra stylesheets card css. Vamos a ponerle una clase, ¿vale? Class name. Y vamos a estilizar un poco la aplicación, ¿vale? Voy a colocar, por ejemplo, card. Acabo de añadir los estilos, ahora se ve un poco mejor. Vamos a quitarle el user select known, y ahora es como si fuese un botón, ¿vale? Pues vamos a hacer eso, vamos a hacer que cada componente de React que utilice este hook, el useCounter que hemos creado, además de sumar puntos a un estado contador, va a cambiar de color el componente, ¿vale? Así que vamos a importar useEffect, ¿vale? From React, vamos a crear un useEffect con un callback, cuyo callback va a ser ejecutado al actualizar counter. De hecho, vamos a tener otro estado incluso, const, y vamos a poner hashGlow, y aquí vamos a poner set hashGlow es igual a useState, que por defecto va a ser false, ¿vale? En esta función vamos a poner un hashGlow igual a true, ¿vale? Al momento de actualizar counter, al momento de hacer clic, hashGlow lo coloca en true, y vamos a hacer que setTimeout al cabo de un tiempo vuelva a su estado normal. setTimeout, vamos a colocar 1000 milisegundos, que viene a ser un segundo, y vamos a poner set hashGlow, aquí es un set hashGlow, false, ¿vale? Y ahora vamos a introducir aquí en este array un nuevo elemento que viene a ser el estado hashGlow, cuya lógica está aquí, ¿vale? Con este useEffect. Entonces, si me vengo a cart y pongo por aquí, por ejemplo, voy a poner hashGlow con el mismo nombre, hashGlow, ahí está. Vamos a colocar un condicional de estos, un operador ternario, ¿vale? Lógica JavaScript, lo trimeamos, .trim, y vamos a colocar sí o sí cart. Esta clase viene sí o sí. Y aquí vamos a colocar algo de lógica JavaScript dentro de un string. ¿Y qué va a tener? Si tiene hashGlow, vas a colocar hashGlow. Ahí está. Y de lo contrario, pues no vas a colocar absolutamente nada. Así de simple. Entonces, me vengo aquí al estilo y digo cart.hashGlow. Y le vamos a poner el background color en pues un color así como azul, ¿no? Este, por ejemplo. Y un border radius. Entonces ahora nuestro hook tiene algo más de fundamento. Ahora utiliza un efecto secundario con el hook useEffect. Y esto ya funciona. Cuando le doy clic, se vuelve azul y al cabo de un tiempo se vuelve al color que tenía antes. Vamos a comprobar que este custom hook que hemos creado con toda esta lógica de aquí dentro es reciclable y la podemos utilizar en cualquier otro componente, ¿vale? Venimos aquí arriba del todo y vamos a importar useCounter from .. hooks useCounter. Para utilizar el hook useCounter, pues lo hemos creado nosotros mismos, deberíamos de saber cómo funciona esto. Const, el nombre que va a tener el contador va a ser en español, contador. Aquí vamos a poner update counter. La función que actualiza el counter está en la segunda posición del array. Y ahora vamos a poner aquí, tiene brillo, por ejemplo. Va a ser igual a useCounter, ¿vale? Aquí tengo dos componentes random que he creado, los cuales su definición incluyen el custom hook que he creado. Y ahí lo tengo, cuando hago clic voy sumando puntos, ¿vale? Lo que tenemos que hacer ahora es importar el estilo, así que vamos aquí a title y hacemos un import de ..stylesheets /title.css, ¿vale? Y ya está, ahí lo tengo. Tenemos un custom hook que podemos utilizarlo en la definición de cualquier componente, evitando tener que volver a hacer toda esta lógica de aquí, ¿vale? Para eso sirve un custom hook. Esto en cuanto a aplicaciones ya grandes empieza a ser bastante útil. Así que bueno, chavales, esto era lo que os quería enseñar. Yo me quedo aquí estilizando esto y nos vemos en la próxima. Adiós.